todos los presentes. Muchísimas gracias por conectarse. Bien, agradezco también a Débora, a quien es encargada de todo el proceso de capacitación, y juntamente también al Colegio de Psicólogos del Perú por la oportunidad de poder tratar de llegar a ustedes con un tema tan importante y tan bonito como son los procesos de selección en la era digital. Bien. Bien, vamos a iniciar. Antes comentarles un poquito de mí. Mi nombre es Juliana Uribe, soy psicóloga organizacional, cuento con 12, 13 años de experiencia realizando procesos de reclutamiento y selección de personal en diversas empresas. He trabajado en varias consultoras como ADECO, como Manpower, como Precisión Empresarial. He trabajado en Coneipar, una empresa de rubros retail y diversión, en cadena de restaurantes. He trabajado también en MD Contact Center, en CJB, en Grupo Gloria, y también he brindado servicios para Bacus de manera tercerizada. Bien, actualmente cuento con un centro de capacitación profesional, quien soy directora general del centro. Bien, muy bien chicos, vamos a empezar con este tema tan bonito y tan dinámico que hoy por hoy nos invita a poder ir un poco más allá, ¿no? Ir un poco más allá. Bien, los procesos de selección pues han cambiado enormemente. La tecnología y la dinámica de cómo los procesos de selección se vienen haciendo a la transformación que ha pasado a tratar de transformarse un poco en la era digital, pues definitivamente ha habido muchísimos cambios, ha habido una evolución bastante importante y notoria respecto a cómo veníamos haciendo las cosas y cómo poder adoptar desde nuestras competencias, desde poder adaptar nuestras herramientas y también algunas fuentes de reclutamiento, los cuales les voy a sugerir durante esta exposición. Bien. Vamos a conocer un poquito, chicos, lo que es la era digital. Vamos a conocer ese término que en realidad yo creo que es un término bastante conocido por todos ustedes, ¿bien? Que nos dice la era digital. ¿Qué es la era digital? Aquí le llamamos la era digital, también es conocida como la era de la información o era de la informática. Es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿bien? Como ustedes saben, más que la era digital, que solo ha cambiado por conforme ha pasado el tiempo, de hecho también la situación y la coyuntura actual por la que nos encontramos atravesando todos, pues es una situación atípica, excepcional, la cual nunca de nosotros creo que ha pasado una situación igual, y nos empuja y nos orienta a que podamos convertirnos mucho más digitales, y a que la transformación digital y todas estas herramientas y todos estos aplicativos, pues nosotros podamos también aprenderlos, conocerlos y familiarizarnos con ellos. ¿Bien? Quiero comentar aquí un tema bastante importante. Stephen Hawking es un físico teórico británico. Él nos dice una frase que me quedó muchísimo, me quedo mucho con esa frase, la cual nos dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, chicos, si pueden silenciar su audio, por favor. Gracias. Bien, entonces, esta frase realmente a mí me impacta mucho, realmente es una frase de las cuales va muchísimo con el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Y es una frase pues que definitivamente nos ayuda bastante a concientizar y a saber que realmente la capacidad de inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, nos invita definitivamente a adaptarnos a este cambio, no solamente a la era digital, sino también a una serie de acontecimientos que más adelante los vamos a ir comentando. Bien, vamos a conocer un poquito acerca de un concepto VUCA. Bien, este concepto VUCA es muy utilizado por diversos gerentes y empresarios que se dedican a todo lo que es transformación digital. Bien, hay diversas consultoras, sobre todo en España, en Estados Unidos, que acompañan y hacen este acompañamiento a diversas empresas que hoy en día pues
necesitan mucho de este soporte, ¿no? Necesitan mucho de este soporte porque es una etapa diferente, ¿no? Hay muchos empresarios, muchas empresas que definitivamente tienen la necesidad de migrar a cambiar sus procesos, sus estándares, a adoptar el teletrabajo a una dinámica digital. Sin embargo, aplican, o sea, se brindan y cuelgan de mucho soporte por medio de esas empresas. Estas empresas digitales son las que nos acompañan y utilizan mucho este concepto VUCA, los cuales nos dicen que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Es una situación por la cual nos estamos pasando todos los peruanos, en realidad todo el mundo, está pasando por una situación así, que es bastante volátil, el mundo es totalmente incierto, es bastante complejo y una situación bastante complicada por las cuales estamos pasando y es ambiguo, porque no podemos proyectar nada. No podemos nosotros planificar si de acá a 2 o 3 meses de repente las cosas podamos salir un poco de la situación de aislamiento en la que nos encontramos, o probablemente sea progresivo, etcétera, y no sabemos, entonces es totalmente ambiguo, es incierto, y eso es lo que un poco nos habla acerca de este concepto VUCA, ¿bien? Y las empresas, frente al COVID-19, ha pasado esto, y es un poco cómico o gracioso en realidad, porque acá tenemos una imagen, ¿no?, de un gerente que nos dice que la transformación digital está a años de la distancia. No veo que nuestra compañía tenga que cambiar en el corto plazo. Pero ¿qué pasó? Vino el COVID-19 y empujó totalmente estos pensamientos que tenía este gerente general, esta forma de pensar que tenía, y tuvo que, como se dice, a la mala, a tratar de adaptarse, ¿no?, a una situación totalmente diferente, a herramientas, a modos de trabajar, etcétera. Entonces, el COVID-19 ha tocado bastante fuerte, no solamente a las empresas, sino también a nosotros, particularmente como psicólogos organizacionales, aquellas personas que se dedican a hacer procesos de selección, de cobertura para alguna consultora o para alguna empresa en particular, pues definitivamente también muchos procesos se han quedado paralizados, ¿no? Uno, porque hay muchos empresarios que han decidido no seguir contratando gente por obvias razones, sin embargo hay otros rubros que siguen operando y pues los reclutadores, el área de recursos humanos, tiene que adoptar una situación bastante atípica y tratar de salir todas aquellas competencias que involucre poder hacer nuestros procesos de selección de manera virtual, de manera digital, usando la tecnología como una herramienta bastante importante. Bien. Y bueno, acá les quiero compartir un poquito algunas competencias digitales. Bien, yo sé que de repente muchos de nosotros nos podemos sentir identificados un poco con algunas de ellas. Sin embargo, no todos podemos sentirnos identificados, pero es importante que podamos conocerlas. Por ejemplo, el conocimiento digital, ¿bien? Las diversas herramientas que nos permiten a nosotros poder comunicarnos. Las conocemos de repente algunas de ellas, de repente el Zoom, de repente hacer videollamadas por WhatsApp, de repente utilizar el Meet, etcétera. Podemos conocer alguna de ellas, pero de repente no conocemos todas. Entonces, es importante que nosotros podamos tener un conocimiento digital sobre algunas herramientas que nos van a acompañar, bien, a poder realizar nuestros procesos de selección. Luego tenemos la gestión de la información, ¿no? Hoy por hoy todos estamos conectados o al celular o a una computadora o a nuestra laptop. Entonces, sobre ello tenemos el acceso a muchísima información. Hay muchos profesionales y muchas instituciones educativas, universidades, institutos, que están dando bastantes conferencias gratuitas, virtuales, y con ello adquirimos mucha información. Podemos entrar al internet y el tiempo que no teníamos antes para poder hacerlo, por el trabajo, la distancia, el transporte, pues ahora nos permite pues tener mayor información. ¿Cómo podemos gestionar esa información? ¿Conocemos alguna plataforma que nos ayude a poderlo canalizar esta información, guardarlo? ¿Contamos con alguna memoria, a un Google Drive, etcétera? Hay que conocer cómo podemos gestionar esta información, que probablemente en estos momentos podamos tenerla en un volumen diferente. Bien. Luego, la comunicación digital. Bien.
cómo es la comunicación que tenemos actualmente, ¿no? Definitivamente no hay un contacto personal, pero si estamos trabajando, algunos de ustedes están laborando, pues tenemos la necesidad de poder comunicarnos con nuestros pares o con nuestros jefes. Sobre ello, debemos establecer los canales adecuados para poder comunicarnos, seguir en contacto y en relación. ¿Qué canales o qué comunicación digital estamos utilizando? Bien, lo otro es el trabajo en red. Bien, el trabajo en red, ¿qué implica? Si hay un grupo de personas que están trabajando, ¿cómo compartimos un poco esa información? ¿Cómo podemos hacer que de repente un archivo donde que todos tengamos que alimentar pueda ser trabajado por varias personas? ¿Conocemos de repente alguna herramienta que nos permita hacer esto? El aprendizaje continuo, ¿bien? El aprendizaje continuo es muy importante. Hoy en día, pues, al tener más tiempo en casa, pues, no debemos dejar de actualizarnos. Las herramientas digitales, tanto los programas digitales como las fuentes de reclutamiento, como las herramientas de reclutamiento, se van actualizando constantemente. Y es por ello que nosotros debemos estar en un autoconocimiento, bueno, constante, investigar, entrar a las redes sociales, al internet, para poder siempre estar actualizándonos y mantener ese aprendizaje continuo. Bien. Y bueno, estas dos siguientes competencias están más relacionadas definitivamente a una posición un poquito más estratégica de un consultor, probablemente, y tenemos acá la visión estratégica que debemos tener, ¿no? Hacer una planificación estratégica, probablemente, si queremos crear o lanzar algo. Y luego también el liderazgo en red, ¿no? Cómo poder manejarlo. Antes, de manera presencial, probablemente manejar equipo, manejar personas es lo más difícil del mundo. Una persona es una cajita de Pandoras, llena de emociones, de sentimientos, características personales diferentes. Si normalmente de manera personal el manejar un equipo de personas era un tanto complicado. Imagínense ahora tener que liderar un equipo de personas por medio de la tecnología, por medio de los canales virtuales que conocemos. Probablemente se pueda dificultar un poco, ¿no? Probablemente esto se pueda complicar un poco, sin embargo debemos buscar el canal de repente más adecuado, el más oportuno, que nos permita comunicarnos, ¿no? Buscar un horario adecuado, ¿no? Buscar también las herramientas adecuadas para que nos permita poder seguir en contacto con nuestro equipo de personas, ¿no? Y una orientación al cliente siempre, ¿no? Si de repente yo trabajo para alguna empresa, siempre estar a la vanguardia, siempre estar pendiente de qué más le puedo ofrecer a ese cliente, ¿no? Pues vemos una serie de empresas que se replantean y son creativos. De repente, si una unidad de negocio no les funciona, porque obviamente por la cuarentena no se permite, entonces ver esas empresas, esos gerentes, analizar probablemente qué unidad de negocio puedo replantear, qué tipo de servicio puedo ofrecer, ¿no? Siempre constantemente hay que replantearnos y hay que estar siempre a la altura de poderle ofrecer lo mejor a nuestro cliente, ¿no? Para cerrar con esta diapositiva, es importante, chicos, que nosotros podamos tener estas competencias digitales, ¿no? Si no las tenemos, ¿no? Las personas que no nos gusta la tecnología probablemente estén sufriendo un poquito en estos tiempos. Sin embargo, los invito igual a poder tratar de desarrollarlas, ahora que ya las conocemos un poquito, tratar de desarrollarlas y ver cómo podemos fortalecer cada una de ellas, ¿sí? Es importante que conozcamos aquí las generaciones. Nosotros ya hablando de un proceso de selección, ¿no? Y cómo va a ser nuestro proceso de selección en la era digital, pues antes de iniciar todo proceso de selección, nosotros debemos inicialmente tener claro el perfil del puesto, ¿no? El perfil del puesto que incluye, obviamente, las características personales de la vacante a cubrir. Sobre ello debemos tener claridad, ¿no? A qué generaciones vamos a abordar en el tema del reclutamiento y la evaluación. Y es por ello que es importante que conozcamos las generaciones. Por ejemplo, los baby boomers son aquellos que han nacido en 1940 y 1950. ¿Qué características destaca estos baby boomers? Nos dice que su trabajo es muy importante. No toman decisiones de comprar a la ligera.
analizan en qué invertir su dinero, confían y son fieles a las marcas, creen en la recomendación de persona a persona. Son inmigrantes digitales, no crecieron con esas herramientas tecnológicas, bien, pero se adaptan a algunas para ocio, entretenimiento o investigación, ¿no? Son aquellas personas que definitivamente he tenido la oportunidad de poder trabajar con algunas de ellas y definitivamente sí les cuesta bastante poder por querer aprender o poder adoptar un poco una herramienta de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, tratar de adaptar un poco sus prácticas o su forma de trabajar. La generación X nos dicen que son aquellas personas que han nacido en 1960 a 1970. Algunas características de esta generación nos dicen que es una generación de transición, también se conoce como una generación de pérdida, son reflexivos y se cuestionan. En su juventud fueron catalogados como inseguros y mediocres. Aceptan las normas de la tecnología y la conectividad. Vivieron infancia analógica, pero se adaptan a la tecnología y a su juventud. Vamos a conocer estas dos generaciones también, bien, que probablemente muchos de nosotros nos encontremos en la generación Y, aquellas personas que son nacidas en 1980 y 1990, ¿no? Les dan prioridad a la calidad de vida, están orientados al emprendimiento, utilizan activamente las redes sociales, tienen un fuerte apego a la tecnología y son los que utilizan mayor variedad de artefactos tecnológicos, ¿no? Son bastante dependientes del smartphone. Definitivamente, cada vez que nosotros hagamos un proceso de selección, ¿no? Tenemos que conocer a qué tipo de población, dependiendo el perfil del puesto, nosotros vamos a tratar de direccionarnos. Yo ahorita les voy a decir por qué. Finalmente, acá tenemos la generación X, definitivamente son aquellos que son nativos digitales, son aquellos nacidos del 95 al 2009, ¿no? Son clientes y consumidores del mañana, su medio de comunicación predilecto definitivamente es las redes sociales, son aquellos que paran metidos al 100% en las redes sociales, ¿no? Son aquellas personas que también tienen una característica que son un poquito impacientes, todo lo quieren para ayer, buscan resultados de manera inmediata, ¿no? Tienden a ser un poquito individualistas en algunos momentos, ¿no? Y se sienten bastante cómodos en ambientes colaborativos. Tienen dependencia a la tecnología, ¿no? Eso es un poquito las generaciones. ¿Por qué es importante que conozcamos esto, chicos? Porque cada vez que hagamos un proceso de selección, debemos tener en cuenta las generaciones. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Si de repente ustedes llegaran a trabajar en una empresa de servicios donde que la cobertura de un proceso de selección, ¿no? Tiene un perfil X, donde que la edad está entre contratar chicos entre 18 años y 25 años, pues nosotros debemos orientar un poco nuestro reclutamiento teniendo en cuenta un poco las características personales de aquellas personas. Bien, eso es en los temas de reclutamiento. Luego vamos a ver en el tema de las etapas y las herramientas que debemos utilizar también para poder evaluar a este tipo de perfiles. Bien. Los cambios que han traído las redes sociales en los procesos de selección, definitivamente es un punto bastante importante. ¿Qué cambios nos han traído en los procesos de selección? Por ejemplo, de la existencia de un único canal para encontrar candidatos a los múltiples canales que utilizamos. Antes se utilizaba muchísimo los canales tradicionales, ¿no? Probablemente, pues, colocar avisos físicos en diversos lugares donde hay tránsito o tráfico de personas de acuerdo al perfil que yo busco, o utilizar simplemente pues las páginas como Computrabajo, Aptitudes, Boomerang, Execuzone, etcétera, ¿no? O publicarlo simplemente en Facebook, ¿no? Hoy por hoy nos exigen un poco, las redes sociales nos empujan a que no solamente orientemos nuestros recursos y nuestros tiempos en poder enfocarnos en una red social o en un solo canal, sino en conocer y ampliar las posibilidades de poder reclutar a la mayor cantidad de candidatos. Recuerden que el éxito de todo proceso de reclutamiento y selección está en la adecuada utilización de las fuentes de reclutamiento. ¿Bien? La experiencia del candidato o candidata cobra una importancia crucial,
Nos dicen que en los procesos de selección, teniendo en cuenta la experiencia, el reclutamiento 3.0 y el 4.0, están más orientados en qué, en hacer que la experiencia del candidato sea la más adecuada. Bien, muchas veces, de repente, me ha pasado porque hago muchos años selección de personal y pues definitivamente el recurso escaso de todo seleccionador, de todo selector de personal, pues definitivamente es el tiempo, ¿no? Y sobre ello, a veces nuestros procesos de selección respecto a la experiencia que brindamos nosotros a los postulantes, a veces no tiende a ser muy buena, no porque quisiéramos que sea así, sino porque a veces, muchas veces, pues el tiempo apremia, es muy corto y tratamos de cerrar nuestros procesos de selección y a veces descuidamos un poco la experiencia que les brindamos. Cuando me refiero a la experiencia, específicamente menciono a no comunicar, por ejemplo, los candidatos que pasaron una terna finalista a poderles mandar un correo o darles una llamada telefónica y agradecerles por su participación en el proceso, ¿no? O de repente, ¿por qué no? Sería de mayor acercamiento y sería mucho más positivo que podamos brindar un feedback constructivo al candidato, sería lo ideal, ¿no? O por qué no también, aparte de poderle brindar un correo, de darle un feedback constructivo, ¿no? Es mantener ese candidato activo en en tus procesos de selección y tratar también de compartir el perfil, ¿no? Que tiene ese candidato con otros colegas para que su búsqueda laboral pueda estar más orientada, que pueda encontrar un trabajo prontamente, ¿no? Entonces, eso es un poco mejorar la experiencia del candidato, ¿no? Las redes sociales como altavoz para los candidatos, ¿no? Esto es muy importante, chicos. A veces cuando nosotros publicamos una oferta laboral, bien, cuando a veces publicamos una oferta laboral en algún Facebook, por ejemplo, o en alguna, de repente en la página web de la misma empresa, ¿no? Por medio de la plataforma virtual que maneja, eh, o por Instagram, dependiendo de la red social que utilices, de repente, ¿qué pasa si de repente uno de los candidatos ha tenido una mala experiencia, ¿no? De repente es una persona que ya trabajó en la empresa y de repente la empresa tuvo retrasos de pagos, por ejemplo, y probablemente haga un comentario negativo por medio de esta red social donde has publicado. Entonces, un poco la imagen, ¿no? de la empresa, ¿no? Pues obviamente se va a ver un poco deteriorada, ¿no? Entonces, la red social como altavoz para los candidatos, esto es muy importante que cuidemos este detalle, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Definitivamente, si bien no tiene que ver mucho con reclutamiento y selección, pero sí tiene que ver un poco con todos como empresa, como área de recursos humanos, cuidemos las prácticas que realicemos dentro de ella, ¿no? Pagar puntual a todos los trabajadores, cumplir con los beneficios sociales de ley, ¿no? Que haya un clima laboral adecuado y favorable, etcétera, ¿no? Tratar de que la experiencia de ese, no solamente de ese postulante, sino de ese trabajador que pasó por nuestra empresa, pues sea positiva. Bien. Lo otro, los procesos de selección han pasado de ser reactivos a ser proactivos, ¿no? Antes se buscaban, publicadas una oferta laboral y pues te llegaban muchos CVs, ¿no? Estoy hablando antes de la pandemia, claro está. Te llegaban infinidad de currículums, sobre todo más para los procesos administrativos. Te llegaban, yo publicaba una oferta laboral, por ejemplo, de un contador, alguien de administración y finanzas, y me podría llegar solamente en una fuente, me puede llegar 200 a 230 CVs aproximadamente por fuente. Multiplicándolo por las 3 fuentes que hacía, podía obtener por lo menos 700 CVs interesados en la propuesta. Entonces, antes era un poco más reactivo porque simplemente tenía que esperar hacia una oferta y tenía 700 CVs, pero obviamente las situaciones un poco han ido cambiando, ¿no? Y a veces hay muchísima competencia y definitivamente nosotros como reclutadores, como evaluadores de personal, debemos ser un poco más proactivos. Si queremos llamar la atención de ese talento, pues definitivamente debemos tratar de ser mucho más proactivos
Recuerden que el proceso de selección es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta. Tú evalúas al candidato, evalúas al postulante, el perfil que tiene, las características, si cumple con el perfil, si cumple con los conocimientos técnicos, etcétera, pero el postulante también está evaluando a la organización donde va a trabajar, ¿no? ¿Qué va a evaluar? Si, obviamente, si a nivel de la primera impresión, pues se encuentra un clima laboral adecuado y lo tratan con respeto, se lo atendieron a la hora que llegó, etcétera. Hay una serie de consideraciones que el postulante definitivamente va observando y va evaluando también, ¿sí? El talento elige dónde quiere trabajar, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que les decía anteriormente, ¿no? El talento o las personas que son empleables, ¿no? Aquellas personas que tienen muy buen potencial, que tienen los conocimientos, las competencias, ¿no? Pues deciden definitivamente ellos dónde quieren trabajar. Y por ello tú como reclutador, como evaluador de personal, debes estar preparado para que tu proceso de selección sea el más atractivo posible, el más cálido posible, donde que siempre estés dispuesto a resolver las dudas o consultas que pueda tener, a que tu trato sea amable y cálido, a que si de repente esa persona se le complicó el horario, puedas darle la facilidad para que puedas manejarlo en un horario diferente, tratando de adoptar un poco tus tiempos también a los tiempos del candidato, a que si de repente no conoce una plataforma, que de repente puedas manejar la plataforma que él conoce, etcétera, ¿no? Aquí tú como reclutador, como evaluador, tienes que adaptar un poco ciertas estrategias con creatividad para que la experiencia de ese postulante sea la más grata. ¿Bien? El talento elige dónde trabajar. Esto es muy importante, chicos. El talento elige dónde trabajar. Por ejemplo, para ello, ¿qué es? Diseñar los procesos de selección poniendo siempre al candidato en el centro. ¿Bien? Acá hay algo muy importante, chicos, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nos dicen diseñar tu proceso de selección poniendo siempre el candidato en el centro. Por ejemplo, ¿no? Que era un poco los que les compartía hace unos minutos, ¿no? Si un candidato que tiene un buen perfil y de repente tiene muy buenas, no solamente las competencias, sino calza perfectamente con tu perfil del puesto, pues definitivamente tienes que adoptar tú, hasta tu tiempo probablemente, las herramientas, probablemente también sea un candidato que si de repente tú quieres ofrecer una remuneración X y si el candidato de repente tiene 2 puntos adicionales a la contraoferta, pues tú puedas hacer algunos ajustes, de ser el caso del candidato sea un candidato considerado un talento. Bien. Luego, tu propuesta de valor, el empleado es la mejor manera de diferenciarte de otras empresas, ¿no? De hecho, este punto es algo que si bien les pertenece a ustedes, chicos, también la empresa como tal, ¿no? Tiene un rol importante y fundamental, ¿no? Que tu propuesta, no solamente de valor hablando en lo económico, sino en lo emocional también, sea una propuesta mucho más atractiva a la que tiene actualmente o a la que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, si tú le vas a pagar un monto, por poner un ejemplo, de 2.000 soles, la idea es que si ese trabajador tiene activamente un trabajo actual y si tú quisieras traerlo, lo ideal es que económicamente tu propuesta sea superior a la que viene ganando, ¿no? Y no solamente en lo económico, hay muchos candidatos, me ha tocado entrevistar a muchos candidatos que a veces me dicen, yo no me vengo por dinero, yo me vengo por encontrar un buen clima laboral, me busco también dentro de la empresa poder hacer una línea de carrera, ¿no? Y que haya un buen clima laboral. Entonces, también en mis últimos años, haciendo procesos de selección, me ha tocado escuchar mucho a estos candidatos, ¿no? Personas que ya no solamente les importa la parte económica, sino también ellos buscan otras cosas, como por ejemplo el tema de la línea de carrera, de repente que les pongan en planilla con todos sus beneficios de ley, o que tenga la empresa horarios flexibles, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que nuestra propuesta de valor sea diferenciada por la competencia o por otras empresas, ¿bien? ¿Qué más? Desarrolla estrategias de atracción de talento personalizadas, ¿no?
¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos trabajar? A ver, acá sí yo los invito a que podamos tener muchísima, muchísima, muchísima creatividad, ¿bien? Todos los procesos de selección de personal no se manejan de la misma manera. Todos los perfiles de puestos, la forma de reclutar, la forma de evaluar, ¿no? La forma de interactuar, eh, con un operario, por ejemplo, un operario de producción, no será igual que cubrir la vacante, por ejemplo, de un contador, o de repente un supervisor de seguridad y salud ocupacional, o de un auditor, o de una asistente social, o de una enfermera, un médico, etcétera, ¿no? Desde las fuentes de reclutamiento tienen que cambiar hasta las estrategias de evaluación que vas a utilizar, ¿bien? Por ejemplo, que me ha pasado muchísimo, que a veces los operarios, ¿no? Cuando me ha tocado evaluar operarios justo antes que empiece esa cuarentena, eh, los operarios por un tema de tiempos, pues tenía que manejarlo de manera así, digitalizada, y muchos de ellos no cuentan con estas herramientas, no cuentan ni con un correo electrónico, algunos de ellos con las justas si tienen WhatsApp, ¿no? Entonces, te toca a ti adaptarte un poco a ellos, ¿no? Y saber y conocer con qué tipo de recursos cuentan para tú poder enfocar tu tiempo, tus recursos y establecer un poco tu canal de proceso de selección dependiendo la vacante y dependiendo, obviamente, el puesto que estás cubriendo, ¿sí? Cambios en los procesos de selección. Bien, acá vamos a ver qué cambios, chicos, qué cambios he podido identificar yo definitivamente en mi tiempo de experiencia. Esta situación de pandemia también es súper nueva para mí. Nunca he vivido una situación igual. Eh, Creo que ustedes tampoco. Y sin embargo, pues me ha tocado también desde mi parte, desde mi posición como profesional, ¿no? Con algunos clientes con los cuales vengo trabajando actualmente, a poder replantear los procesos que tengo que realizar y los cambios que tengo que hacer en estos 4 puntos que he detallado aquí. Uno de ellos en los perfiles de puesto, en el tema del reclutamiento, en la selección o en las herramientas que voy a utilizar para poder evaluarlos, y también en la incorporación de cómo se va a brindar. Si bien estos 3 primeros puntos, lo que tiene que ver con perfil del puesto, el reclutamiento y la selección y las herramientas, muchas veces los consultores de selección de personal, los analistas de selección, etcétera, las personas que nos encargamos de esto, muchas veces vemos estos 3 primeros puntos. Y el cuarto normalmente lo ve el analista de recursos humanos o el analista de capacitación. Sin embargo, también tengo colegas y también me ha tocado trabajar antes para una empresa donde que yo era responsable de todos estos 4 puntos, ¿no? Desde el levantamiento de perfil, desde el reclutamiento, la selección y la incorporación de un candidato a una organización. Es por ello que vamos a desarrollar cada uno de estos puntos y ver cómo podemos sugerirles a ustedes, cómo podemos alimentar un poquito de esa información que esperemos pueda ser de valor para ustedes, ¿sí? Desde los perfiles. ¿Qué cambios tenemos que hacer en los perfiles? Por ejemplo, chicos, revisar las funciones del puesto, ¿bien? Conocimientos técnico particular, revisar las competencias y ajustes sobre la propuesta laboral. A veces, ¿qué ha pasado? Me ha pasado justamente con un cliente con los cuales vengo trabajando y, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los perfiles de puesto hay que adaptarlos. Las formas en que se venían haciendo las cosas antes no van a ser igual, ¿no? Bajo esta situación de aislamiento, de pandemia, donde hay que hacer el teletrabajo, ¿no? Hay muchas personas que tenemos que replantearnos, ¿no? Y cambiar muchas cosas de las que venimos haciendo antes. Y es por ello que nosotros tenemos que, antes de iniciar con toda búsqueda y todo proceso de selección, es importante que podamos revisar las funciones de puesto. Punto número 1, si están actualizadas. Bien, muchas veces las funciones de puesto son demasiadas, ¿no? O a veces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas están haciendo ajustes, recortes de personal, obviamente por todo lo que venimos pasando, y sin embargo a veces quieren hacer que una posición vea también funciones de otras posiciones que no tienen que ver tan directamente con las cosas que venía haciendo. Entonces,
es importante que nosotros, cada vez que iniciemos un proceso de selección, podamos revisar las funciones. Si esas funciones están acordes, bien, eh, a las que venía realizando, y eso sí es lo que vamos a encontrar nosotros en el mercado laboral. Lo otro, conocimiento técnico particular, ¿bien? Acá también es un punto bastante importante, ¿no? Las personas que podamos reclutar o poder ingresar a la organización probablemente tengan también que hacer un trabajo remoto, ¿bien? Tengan que hacer un trabajo también desde casa, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó contratar a un contador hace poco, donde que tenía que hacer el trabajo de casa. Y pues me tocaron unos 4 candidatos que estaban dentro de los últimos procesos, y pues habían 2 de ellos que no manejaban todos los aplicativos donde que los jefes o sus superiores se conectaban, ¿no? Entonces, hay uno de ellos que no conocía y era un poquito resistente a esos cambios, ¿no? Y pues ya había otro que pues definitivamente sí no conocía y tenía que comprarse, incluso me dijo que no tenía una laptop, que se le había malogrado, etcétera. Entonces, había una serie de obstáculos como para que la persona pueda desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Hay un conocimiento técnico particular que de acuerdo a la posición, pues una persona debería tener, ¿bien? Lo otro, revisar las competencias. Acuérdense, chicos, que por esta situación del teletrabajo, pues definitivamente también va a involucrar que una persona esté bastante orientada y adaptable a los cambios, ¿no? A que sea una persona mucho más tolerante, ¿no? A que una persona también pueda ser bastante flexible, adaptable a los cambios, tolerante, paciente, ¿no? Ciertas competencias que pues definitivamente la pandemia nos obliga, y este aislamiento social nos obliga a que podamos desarrollarlas, ¿no? Una cosa es trabajar en una empresa donde que tienes al jefe ahí, y otra cosa es trabajar en casa. Si contratamos, por ejemplo, a una persona que es mamá y de repente tiene hijos pequeñitos, probablemente no pueda manejar muy bien esa situación de trabajar desde casa, ¿no? O no le permita a su entorno, entonces va a demandar de un nivel de organización un poco más alto de esta posición, de que pueda adaptar obviamente un espacio físico, de que esa persona obviamente tenga la motivación, la necesidad de poder hacerlo, etcétera. Entonces, no solamente las competencias tal cual que amerita su posición, sino hay que revisar qué otras competencias adicionales en un trabajo desde casa va a involucrar. Bien. Y lo otro, ajustes sobre la propuesta laboral. También me ha tocado revisar justamente los temas salariales, porque obviamente también los manejo. Buscar una persona, pues, se involucra definitivamente con pues cuánto va a ganar para que esté dentro de la propuesta laboral y los demás beneficios que incluye la misma. Y pues a veces hay personas que me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo le pagaba a esta persona 2.000 soles de bruto, pero ahora solamente págale 1.500 de básico y los 200 estén como conceptos no remunerativos, ¿no? O a veces las empresas hacen esos ajustes, pero te pasan el perfil antiguo y no lo actualizaron. Y entonces te toca a ti también siempre revisar y actualizar y preguntar si va a haber algún cambio sobre la propuesta laboral, que a veces los jefes están un poco complicados con sus tiempos y no se dan ese tiempo de poder revisar a detalle este perfil. Y es importante que tú, antes que publiques, antes que hagas una búsqueda, puedas tener con claridad, ¿no?, el perfil del puesto que vas a ofrecer. Bien, entonces, como punto 1, dentro de los cambios, estamos revisando los perfiles de puesto. Y sobre ello, revisemos las funciones del puesto, un conocimiento técnico en particular, específicamente podría ser el conocimiento de algunas plataformas virtuales que van a ser necesarias. Otro, revisar las competencias, que son muy importantes. Ya les comenté de algunas competencias que son importantes sobre esta situación de trabajo en casa. Y los ajustes sobre la propuesta laboral, que son muy importantes, que también se puedan tener bastante claro antes de iniciar todo proceso. Bien. Y luego tenemos aquí un poquito la evolución del reclutamiento, chicos. Respecto a la evolución del reclutamiento, me encanta este cuadrito. De hecho, lo encuentro siempre en las redes sociales. También he visto cómo este reclutamiento
ha cambiado muchísimo desde la época en la que empecé, bastante joven, hace 14 años atrás, haciendo selección de personal, y pues definitivamente, pues para mí ha cambiado bastante, ¿no? Y nos hablan de la evolución del reclutamiento del 1.0 al 4.0, ¿no? ¿Cómo era el reclutamiento 1.0? Era un reclutamiento, pues, que se daba en el 1990 al 2000, ofertas en prensa, en CV en mano, la era del papel, ¿no? Definitivamente, pues, pedíamos que todos los candidatos puedan traer su CV impreso, o si no lo traían, tú tenías que imprimirlo, ¿no? Y pues el publicar las ofertas de empleo generalmente se manejaban pues por un diario, ¿no? O por una publicación física, o por una comunicación de referidos, por ejemplo, ¿no? Que le digas a alguien, por ejemplo, un técnico electrónico, le digas, mira, ¿sabes qué? Yo estoy buscando 5 técnicos más. Si tú de repente tienes algún amigo, algún colega con el que has trabajado antes, puedes pasarle la voz, que estamos necesitando gente. Entonces era una forma también de poder manejar nuestro reclutamiento. Luego pasó al reclutamiento 2.0. El reclutamiento 2.0 se da entre el año 2000 al 2010. Acá aparecen las webs dinámicas, que son los CVs con portales en los portales de empleo, ¿no? Acá ya va apareciendo obviamente las páginas en lo que es CompuTrabajo, lo que era Aptitude, Laborum también en ese tiempo, Indeed, iban apareciendo algunas páginas, algunos portales. Inicialmente los portales, recuerdo que eran gratuitos, ¿no? Eran los portales gratuitos, tú creabas un usuario, una contraseña, y pues podías publicar tus avisos gratuitos. Conforme fue pasando el tiempo, obviamente esas bolsas virtuales fueron ampliando obviamente su sistema y fueron cobrando, ¿no? Luego en el 3.0, esto es del 2010 al 2015, nos dice que es una base de datos, la era de la plenitud digital. Definitivamente ya en estos años, pues ya teníamos un poco el Facebook, no tantas redes sociales como teníamos ahora, pero sí definitivamente ya publicamos, no solamente en los portales de empleo que hasta ahora existen, sino también ya íbamos publicando pues en Facebook o en otras redes sociales como Instagram también. Luego en el reclutamiento 4.0, ¿no? El reclutamiento 0.0 de 2015 a la fecha, ¿no? Cuidar la marca empleadora, mejorar la experiencia del candidato, que era un poco lo que les comentaba, ¿no? Ahora los procesos, no es que, ojo, no es que las webs no existan, o sea, todo esto existe, más la forma de cómo reclutar teniendo en cuenta la experiencia del candidato. Hoy por hoy se utilizan muchísimos portales de empleo. Las empresas tienen sus páginas web, y sobre sus páginas web tienen una opción que dice trabaja con nosotros o únete al equipo, etcétera, dependiendo del nombre que quieran utilizar. Y pues tú activamente te vas registrando a esa web, ¿no? Y vas estando activo en esa plataforma, ¿no? Y pues es una fuerte también de poder reclutar a los candidatos por medio de esa web, ¿no? La idea y lo que se enfoca mucho en el reclutamiento 4.0 es que se pueda mejorar la experiencia del postulante, mejorar la marca empleadora, cuidar la imagen de la empresa, ¿bien? Y bien, acá vamos a conocer un poquito las fuentes de reclutamiento. Acá les doy algunas opciones también que a ustedes les va a ayudar muchísimo para que las puedan tener en cuenta. Probablemente ya vienen trabajando con algunas de ellas, ¿no? Y estas fuentes, perdónenme, déjenme mover esto un ratito, por favor. Bien. Acá hay algunas fuentes de reclutamiento. Obviamente hay muchas más fuentes de reclutamiento, pero sin embargo estoy tomando en cuenta, pues, las... Vamos a poder medir la respiración. La respiración. ¿Pueden poner su voz en silencio, por favor? Vamos a hacer una conferencia, va a hacer una llamada. A ver, alguien creo que está con el audio activado. ¿Pueden desactivar por eso el audio, no está por favor? considerado dentro de esa parte que es teletriaje. Bueno, hay que... Bueno, voy a continuar, chicos. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuándo se consideraría picazón como síntoma? Buenas Si noches, en caso ¿cómo está? de la recurrente. Disculpe, no lo escucho muy bien. ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? El síntoma que estamos viendo acá son 5 nada más. Y a la que tú posiblemente puedes pedir es el dolor de garganta. ¿Okay? El dolor de garganta per se,
tienes que ver si es recurrente, porque si es recurrente, pero no es dolor, la picazón puede ser una alergia. Es quizá una rinitis que está causando picazón inicial en el guiso, en la faringe. A ver, ¿No? parece que... Pero el dolor de garganta es dolor, que puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser dolor tipo ardor, dolor tipo Creo que posada, yo creí que era una dolor pregunta. tipo A ver, vamos a pedir ardor, que solamente puede ser varios tipos de dolor, sea su pero audio, por el que favor, define denme bien un es minuto. ser dolor. No Entonces está hay dejando. terminología para el dolor, que es diferente a tener una Débora, picazón que se pasa y vuelve. Usualmente cuando pasa y vuelve, estamos bien por silenciar su audio, por favor. Buenas grupo noches. subcrónico, crónico. Bueno, gracias. Yo creí que era una pregunta, pero no era una pregunta, era una distracción. Disculpen, muchachos. Bien, entonces, como estábamos aquí comentándoles, estábamos viendo todo lo que son las fuentes de reclutamiento. Definitivamente existen muchas fuentes de reclutamiento, chicos, las cuales voy a comentar rápidamente y luego las adicionales, las cuales están muy orientadas obviamente en todo ese entorno digital para que ustedes las puedan tener en cuenta también. ¿Qué fuentes de reclutamiento existen? Definitivamente, pues, existen las fuentes como Computrabajo, como Boomerang, como Aptitude, Executione, Indeed, Laborum. ¿Qué otras fuentes de reclutamiento existen? Pues reclutarlo por medio del Ministerio de Trabajo, la bolsa del Mintra, poder reclutar también por medio de las municipalidades que tienen también una bolsa laboral activa. Podemos reclutar también por medio de las bolsas laborales de las universidades o institutos, que también es una opción. Podemos utilizar también el reclutamiento de calle, que es el reclutamiento agresivo, que es poner diversos avisos en zonas de tráfico de gente, donde podamos captar un poco la atención de estas personas que estamos buscando. Podemos reclutar también en los mercados con avisos físicos y publicaciones, el tema del volanteo. Podemos utilizar también el programa de referidos, ¿no? Un programa de referidos, si refieres a alguien, te pago un bono, si se queda tanto tiempo, si me traes 2 o 3, podemos utilizar ese reclutamiento también. Otro reclutamiento que también podemos utilizar es el reclutamiento por medio de TV, ¿no? De radio. Podemos también utilizar el reclutamiento por, por diversos grupos estudiantiles que tenemos, ¿no? Etcétera, por diversos colegios. Para el tema del reclutamiento, chicos, podemos ser muy creativos, ¿bien? Pero nosotros vamos a enfocarnos un poco en este reclutamiento orientado en las redes sociales, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son estos reclutamientos? Podemos utilizar el Facebook, por ejemplo, el Instagram, el LinkedIn, las plataformas virtuales que se pueden desarrollar y también las páginas de empleo, ¿no? Todas estas fuentes de reclutamiento, chicos, están muy orientadas obviamente enteramente en las redes sociales, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ojo, con estas fuentes de reclutamiento. ¿Por qué les digo? Porque a veces me ha tocado en mi experiencia poder ver que algunas personas probablemente estén recién empezando y he visto algunos avisos en Facebook que de repente no transmiten mucha confianza, ¿no? O de repente colocan un aviso como un estado, ¿no? O sea, simplemente colocan un texto, dicen llamar por teléfono tal, para reclutar profesionales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No está mal publicar y utilizar la fuente de reclutamiento de Facebook, lo que de repente no se vería muy bien como marca empleadora, cuidando un poco la marca de la empresa en la cual está buscando esta persona o estas personas, es cuidar cómo comunicamos, ¿no? Cómo comunicamos por Facebook, ¿bien? Lo ideal es que cada empresa, ¿no? Tenga un Facebook particular, ¿no? Para que pueda también utilizar el Facebook como una fuente de reclutamiento tal cual. Luego el Instagram también, me ha tocado ver algunos avisos que de repente no se ven tan formales y dependiendo el puesto, de repente si son bastante jóvenes, no van a estar muy pendientes de ese detalle de cómo lo comunicas, pero si de repente estás buscando una persona un poco más de mando medio en adelante, pues definitivamente pues habría que replantearse muy bien y habría que tener mucho cuidado cómo comunicamos en Instagram, ¿bien?
De hecho, el Facebook y el Instagram son unas redes sociales que podría utilizar para buscar gente bastante joven, ¿no? Los millennials los encuentras ahí por montones, porque los chicos están pegados en estas dos redes sociales, ¿no? Y de hecho, el LinkedIn es una fuente también bastante interesante. Definitivamente su orientación es enteramente para mandos medios, altos directivos. Lo bueno de LinkedIn es que nos permite hacer los famosos procesos de headhunting, ¿bien? El headhunting es un cazador de talentos, buscas a las personas, ¿no? Ellos no te buscan a ti, ellos no van a buscarte, pero tú los buscas a ellos. Y el tema del headhunting, este proceso bastante dinámico y bastante orientado en algunos puestos en particular, pues definitivamente LinkedIn es una herramienta de reclutamiento que nos ayuda bastante y sobre todo que también es gratuita igual que las dos anteriores, ¿no? Luego, las plataformas virtuales, desarrolladores. Las plataformas virtuales, chicos, ¿para qué nos pueden ayudar? Definitivamente las plataformas virtuales tú las creas, ¿no? Es por medio de un software, obviamente los amigos de sistemas, los desarrolladores, son aquellos que nos ayudan a crear aquellas plataformas virtuales, ¿no? Que normalmente están linkeadas, ¿no? Con nuestra página web, ¿no? Y es para que las personas, toda aquella persona que visita nuestra página web, ¿no? Puede también darle clic a ese botón, ¿no? De trabaja con nosotros o únete a nosotros y automáticamente lo deriva, ¿no? A esta plataforma donde cual obviamente aparece toda una serie de datos, ¿no? Para que las personas se registren, adjunten incluso su CV, carguen su CV y ya estén por medio de esta plataforma virtual, obviamente tendríamos su perfil y su postulación por medio de esta plataforma. ¿Para qué nos sirven las plataformas? Definitivamente las plataformas son buenísimas utilizarlo para procesos de selección masivos, sobre todo cuando nosotros tengamos una cobertura de 50, de 100 personas que cubrir las vacantes, ¿no? Pues definitivamente las plataformas virtuales es un sistema que nos administra bastante bien. Yo he tenido una experiencia de trabajar con algunas de ellas, no son muy conocidas, trabajamos en alguna empresa con algunos desarrolladores de sistema en particular, ¿no? Y nos ayudó bastante para poder administrar nuestros procesos masivos. Lo que te ayuda mucho las plataformas virtuales es que tú, una vez que tengas los candidatos, ¿no? Te permite hacer filtros rápidamente, ¿no? Por ejemplo, te permite seleccionar, por ejemplo, imaginemos que te lleguen 400 candidatos a tu plataforma, ¿no? 400 candidatos para una posición de servicio al cliente. Pues de los 400, tú de repente pues vas a encontrar personas de todo género, de toda edad, de todo nivel de estudios, de todo nivel distrito de residencia, etcétera, ¿no? Vas a encontrar de todo. Pero tú puedes sectorizar, ¿no? Y hacer una especie de una brecha, ¿no? O seleccionar de repente algunas características puntuales que estés buscando. Por ejemplo, algún género en particular, que solamente quieres chicos o solamente quieres chicas, o quieres buscar gente de algún distrito en particular. Vas estableciendo algunos criterios de búsqueda para que puedas minimizar tu muestra por medio, obviamente, de los criterios que tú puedas ir ajustando, ¿no? Para eso te permite hacer las plataformas virtuales. Obviamente, como les dije, para procesos masivos es buenísimo y te va a ayudar bastante para que tú puedas ir minimizando un poco tu brecha y puedas ir convocando a los candidatos, obviamente que estén un poco más ajustados a lo que tú estás buscando, ¿sí? Y bueno, las páginas de empleo también están acá, ¿no? De hecho, pues como trabajo, aptitud, boomerang, no es que hayan pasado de moda, también son páginas que son bastante interactivas y actualmente también hay mucha gente que lo utiliza bastante. Bien, esas son algunas fuentes de reclutamiento, chicos, que les dejo acá para que ustedes la puedan tener en cuenta, enfocadas enteramente en el entorno digital. Bien. Ay, no sé por qué no pasa. Aguarden un minutito, por favor. Bien.
Acá tenemos la selección y las herramientas. Recuerden, chicos, vamos a hacer un refresh. Como les comenté, bien, hemos visto un poco los perfiles de puestos, algunos cambios en nuestros procesos de selección, definitivamente están orientados en revisar los perfiles de puestos y los cambios y las adaptaciones que van a haber un poco por la coyuntura. El tema también del reclutamiento, qué tipo de reclutamientos orientados en la era digital que vamos a tener, y ahorita vamos a ver uno de los puntos más importantes de esta conferencia, que es lo que tiene que ver con la selección y o herramientas, ¿no? Prácticamente nuestro proceso de selección. ¿Cómo va a ser nuestro proceso de selección? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? ¿Qué herramientas podemos utilizar de manera, obviamente, por medio de esta situación? Tenemos que apoyarnos un poco de la tecnología definitivamente. ¿Cómo vamos a realizar? Bien, en lo que es selección y herramientas, bien, tenemos acá las entrevistas telefónicas. ¿Qué herramientas de los procesos de selección podemos utilizar? Definitivamente en las selecciones de herramientas tenemos las entrevistas telefónicas, ¿no? Normalmente nosotros le decimos las primeras entrevistas, que son un contacto telefónico con el candidato. Tenemos los videos de interacción como primer filtro. Tenemos los assessment center. Tenemos los assessment center, tenemos las entrevistas laborales, tenemos las pruebas psicológicas, las referencias laborales y la inducción e incorporación. Todas ellas son herramientas dentro de un proceso de selección, ¿bien? Del cual vamos a ver cómo podemos adaptar y voy a darles algunos tips, algunos de mis consejos para que ustedes también lo puedan tener en cuenta en sus procesos de selección. Bien, 1. ¿Para qué realizamos las entrevistas pretelefónicas, chicos? En esta oportunidad es importante que nosotros podamos, para cortar un poco el tiempo, porque podemos tener procesos donde que tengamos muchos CVs, muchos candidatos interesados, y es importante que nosotros tratemos de recortar un poco esa masa, esa cantidad de candidatos. ¿Cómo la recortamos? Por medio de las entrevistas telefónicas que vamos a ir haciendo como un primer filtro. Bien, por ejemplo, ¿en qué se va a basar nuestras preguntas? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta? Ahí les digo. Uno de ellos es tener claro el perfil del puesto, y luego obviamente tener el CV de los candidatos. Y nosotros vamos a hacer algunas preguntas, obviamente de descarte, ¿no? Algunas preguntas que de repente dentro de su hoja de vida no se pueda contemplar o no se pueda visualizar. Por ejemplo, si estamos buscando procesos o candidatos para posiciones de servicio, de atención, y donde que yo requiero que estos chicos vivan cercanos a la zona del Callao o San Miguel, y de repente me llegan candidatos que no me colocaron su distrito donde que están viviendo, pues definitivamente eso es un criterio que yo podría, ¿no? Preguntarlo por medio de una entrevista telefónica. No esperar un contacto, citarlo, sino una entrevista pretelefónica, por medio de una llamada telefónica, puedo minimizar o puedo saber un poco esa información, ¿no? Ojo, esto es un ejemplo. La idea es poder minimizar varios criterios, sobre todo más en los procesos administrativos. En los procesos administrativos, a veces nos toca entrar un poco más al detalle respecto al contenido del CV y a los criterios o a las consideraciones bastante relevantes. Por ejemplo, si buscamos un contador, ¿no? Y si ese contador de repente nos piden que necesariamente tenga que ser colegiado, si ese contador necesariamente pues tiene que tener más de 5 años de experiencia, si ese contador pues debe manejar el programa Syscon o Concar, ¿no? Si ese contador dispone de trabajar de lunes a viernes y también los sábados porque la empresa lo amerita, si ese contador va a estar de acuerdo a la remuneración X que le vamos a ofrecer, etcétera. Hay una serie de criterios, ¿no? De aspectos determinantes por parte del perfil que siempre es importante que hagamos este cruce, ¿no? ¿Y dónde podemos hacer este cruce? Por medio de las entrevistas telefónicas, ¿bien? Acá yo normalmente siempre utilizo una especie de long list, que es una lista corta, también utilizo una lista larga, coloco los nombres de los candidatos y voy colocando un poco los criterios que considero necesarios para la búsqueda, voy llamando a los candidatos, de los cuales han pasado mi primer filtro, y los voy, como se dice, registrando en este Excel, que puedo ir realizando, voy registrando, y luego una vez que termine de llamar a estos candidatos, obviamente mi muestra de 10 candidatos se va a ir acortando, minimizando, ¿no?
obviamente me voy a quedar con los candidatos que cumplen con los criterios y hacen link con el perfil que yo estoy buscando. Bien, esa es una de las primeras herramientas. Esta primera herramienta, pues siempre la hemos hecho de manera telefónica, no necesitamos una interacción, así que eso no hay ningún problema por nuestra parte. Lo otro, los videos de interacción como primer filtro. No sé si les ha pasado a ustedes, yo he tenido la oportunidad de realizarlo y de que me lo realicen también a mí. En algún proceso que no postulé, era una psicóloga freelance para una empresa, un proyecto minero, y pues me pidieron que me haga un video, una videollamada, ¿no? Que yo misma me haga, perdón, no una videollamada, que haga yo un video, ¿no? Que me presente, que comente un poco acerca de ellos y comente un poco acerca de mi experiencia más relevante de mi posición, que pueda hacerme un video propiamente y pueda pasar, ¿no? Ellos lo consideran como un primer filtro, me parece adecuada la iniciativa, de hecho es para poder acortar igual los tiempos, ¿no? Y ese video sea analizado y visualizado por el evaluador y pueda determinar de repente algunas características importantes que ellos consideren, pues, que si yo tengo o no tengo el perfil que ellos están buscando, ¿no? Nos ayuda igual para poder ir achicando, como se dice, la muestra. Bien. Luego, ¿qué otra herramienta también encontramos aquí? Encontramos el Assessment Center, ¿no? ¿Qué? El Assessment Center. Ay, hay un hito. El Assessment Center definitivamente es una dinámica, los procesos de selección, sobre todo para procesos masivos y para administrativos, a veces utilizamos el Assessment Center, es una herramienta bastante interactiva, bastante dinámica, y el Assessment Center tiene una naturaleza particular y puntual, ¿no? Que siempre tiene que hacerse de manera grupal, tienen que haber candidatos homogéneos, postulantes para una misma posición, porque la esencia y el espíritu del Assessment Center es comparativo enteramente, es un proceso comparativo de comparación, ¿no? Entonces, donde que tú, por medio de esta dinámica, de esta interacción, por medio de un casito práctico, por medio de un role-playing, etcétera, tú vas a observar a los candidatos, cómo interactúan entre ellos, qué criterio utilizan para poder romper el hielo entre ellos mismos, quién es el candidato más comunicativo, quién es el que tiene mayor liderazgo, etcétera. De repente, quién perdió la paciencia, porque también me ha tocado ver candidatos que están en ese proceso de Assessment Center y algunos de ellos pierden la paciencia, o hay uno de ellos que quiere hablar de repente más que todos y no deja hablar el resto, o hay otros candidatos que atropellan un poco, etcétera. Entonces, tú puedes visualizar por medio del Assessment Center definitivamente los comportamientos, ¿no? Observas los comportamientos, la interacción que tienen entre ellos, y sobre ellos es un análisis importante que tú puedes determinar, ¿no? Dependiendo del perfil del puesto, claro está, las competencias que ya has establecido, y tú por medio de este Assessment Center puedes definitivamente identificar qué candidatos estarían pasando para tu siguiente etapa del proceso. ¿Por qué lo he puesto con rojito? Porque definitivamente el Assessment Center siempre es de naturaleza es hacerlo de manera presencial. Es hacer siempre en mis Assessment Center, en todo mi tiempo de experiencia que tengo, pues me ha tocado pues hacer los procesos de manera presencial. Nunca he hecho un Assessment Center por medio de una videollamada. Sin embargo, me ha tocado poder hacerlo justo hace 3 semanas y pues no me fue tan mal. Tuve que hacer el Assessment Center, definitivamente no es igual, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, pues al adaptarnos un poco a esta situación, pues nos toca igual ir calibrando y viendo algunos aspectos de cómo podemos ajustar. Pero sin embargo, sí se puede hacer, eso lo voy a comentar más adelante. Luego, las entrevistas laborales, ¿no? Las entrevistas laborales igual está en rojo, nos dicen que las entrevistas laborales es una de las herramientas por excelencia, de mayor valor para un reclutador, para un evaluador de personal. Definitivamente una entrevista laboral tiene mayor peso, nos dicen que el 80% de valor todos los reclutadores, los psicólogos le damos a las entrevistas laborales, ¿no? Por ende, las entrevistas laborales, si bien
si bien no es que se puedan reemplazar, ¿no? Nunca van a ser igual una entrevista virtual bajo una entrevista presencial, porque hay muchos elementos que no los puedes ver. Sin embargo, yo creo que sí se pueden manejar de manera virtual, obteniendo mucha información valiosa. Me ha tocado poder hacerlo hasta el día de ayer. He hecho algunas entrevistas laborales y no me ha ido mal, me ha ido bastante bien. Sin embargo, igual hay algunos elementos que no se terminan de ver. Por ejemplo, no sé, si de repente el candidato tiene algún tip en las manos, o si de repente el candidato tiene alguna sudoración y de repente se está secando por algún nivel de ansiedad, ¿no? Etcétera. Hay una serie de aspectos que definitivamente, pues, al 100% no son iguales que hacerlos de manera presencial, definitivamente, pero igual se pueden realizar, ¿bien? Luego las pruebas psicológicas, ¿no? Las pruebas psicológicas también, por naturaleza, siempre, pues, dependiendo qué pruebas utilicemos, claro está, hay las pruebas, pues, virtuales, las que son en línea, y también hay las pruebas, las presenciales, ¿no? Definitivamente, si ustedes utilizan un poquito las pruebas presenciales, las físicas, ¿no? Aplicándolo como un test de la persona bajo la lluvia, un test de Bartek, un test de Dominos, un GATB, dependiendo, un DIS, la herramienta que utilices, pues definitivamente cuesta un poquito adaptarla. No es que no la puedas hacer, sí se pueden hacer, se le mandan las instrucciones, se les manda escaneadas de manera por correo electrónico para el candidato lo pueda resolver. Sin embargo, la mejor forma sería poder adoptar con respecto a los test psicológicos o las pruebas psicológicas, poderlas realizarlas de maneras con estos sistemas como PsicoWeb, Evalor.com, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Las referencias laborales. Bien, las referencias laborales definitivamente son una herramienta pues bastante importante también. Las referencias laborales nos ayuda a poder validar, ¿no? Y poder constatar la veracidad de un candidato, ¿no? Si bien el candidato, pues, nos contempla en su hoja de vida un poco sus conocimientos, un poco su experiencia laboral, por cuánto tiempo ha estado, ¿no? Pero al hacer referencias laborales con sus contactos directamente es muy rico, ¿no? Es muy rico, nos da mucha información. Definitivamente existen diversos tipos de referencias laborales que podemos utilizar. Una de ellas son las tradicionales, ¿no? Que es comunicarnos con el jefe anterior con el que ha trabajado, ¿no? Y preguntarle un poco acerca de validar un poco el puesto en el que estaba trabajando, validar un poco el cargo el cual tenía, validar el tiempo de permanencia que ha tenido en ese trabajo, ¿no? Y bueno, y una de las preguntas más importantes siempre es el preguntarle cómo fue su desempeño, ¿no? ¿Qué tal fue su desempeño en el periodo que estuvo trabajando con él? Entonces, las referencias laborales sí es una herramienta que la podemos seguir utilizando, ¿no? Porque iguales son vía telefónica. Respecto a las referencias laborales, no solamente existen esas, también les quiero dar otros tips, eso, de hecho, quiero darles un poquito más para que ustedes lo puedan tener en consideración también. Existen, por ejemplo, las verificaciones domiciliarias, ¿no? Dentro de las verificaciones laborales, en este grupo están las verificaciones domiciliarias que podemos utilizar también, ¿no? De hecho, no se puede hacer, pero una vez que esto podamos regresar, que vamos a regresar a la vida que teníamos antes en algún momento, es importante que consideremos que para algunas posiciones de repente bastante claves, bastante estratégicas, que va a tener que manejar valores, por ejemplo, un cajero que maneja mucho dinero, una persona que trabaja en Hermes, que maneja, ¿no? El carrito del Hermes, que maneja los valores. Entonces es importante que para ese tipo de posiciones, pues las referencias sean mucho más exhaustivas, sean un poquito más minuciosas y sean un poquito más a detalle, ¿no? En mi experiencia en Coneipar, por ejemplo, nosotros trabajamos con de la mano con la asistenta social, y la asistenta social era la persona que nos ayudaba a hacer estas referencias. Hacíamos una visita a la casa del trabajador para validar un poquito, pues, para empezar, si es que nos estaba diciendo la verdad, que si vivía ahí efectivamente. Lo otro era también para validar un poco el contexto, ¿no? En la casa, con quién vivía, la relación con las que tenía, visitar también la bodeguita de la esquina de repente y pedir referencias, o a los vecinos,
hacerte como el que no conoces y tocar la puerta al costado, hacer una especie de investigación con la mejor intención, claro está, de poder conocer un poco más acerca de los valores de este candidato, ¿no? Lo ideal es que sea una persona que no tenga problemas de robo, etcétera, ¿no? Porque va a manejar valores. Entonces, nosotros acá utilizamos mucho de estas herramientas dependiendo obviamente los puestos que vamos a cubrir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de referencia les puede ayudar muchísimo, chicos? También son las verificaciones, por ejemplo, por Infocor, ¿no? Ustedes dirán, Juliana, pero las de Infocor son, tienen algún costo, ¿no? No, las de Infocor son totalmente gratuitas, ¿no? Las de Infocor son gratuitas, tú les puedes, si bien tú no tienes el acceso para que lo puedas hacer, tú una vez que cierras tu proceso de selección, tú lo que puedes hacer es que le pidas al candidato que te presente su récord crediticio y la persona puede solicitarlo por única vez al año totalmente gratis y no le va a costar ni al candidato ni te va a costar a ti. Entonces le pides tu récord crediticio y evalúas un poco cómo está en el sistema financiero. El problema no es que tenga deudas, el problema es que si tenga algún retraso o esté en rojo como una morosidad, dependiendo si es una posición gerencial, por ejemplo, un administrador de tienda que va a manejar el dinero, una persona de caja, un tesorero, una tesorera, etcétera, o una posición administrativa, pues no tenga algún tipo de esos retrasos, ¿no? Esa es otra referencia. Otra referencia que les puedo dar es por las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, si nosotros comenzamos a hacer una investigación por redes sociales, pues también nos vamos a enterar un poquito cómo es un poquito la vida de este candidato o candidata, ¿no? Ver qué publica, ver dónde anda, ver qué es lo que ha hecho, etcétera, qué tipo de información comparte. Y podemos sacar un poquito las deducciones acerca del perfil de este candidato, ¿no? Lo ideal no es buscar una persona pues que esté si es un joven, pues probablemente coloque pues que está pues en unas fiestas, de repente compartiendo. El tema es cuidar un poco la imagen también, ¿no? ¿Qué pasa si de repente siempre está en juergas, siempre está ahí tomando o está un poco de desórdenes excesivos? Pues podemos sacar igual algunas deducciones de su perfil, ¿no? ¿Qué otras referencias laborales existen? Bueno, otra gratuita también, una referencia que les puede ayudar también a ustedes, si por ahí no lo saben, es el de los certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿no? Muchas empresas como políticas te piden que las referencias, te piden un certificado de antecedentes policiales que el candidato pueda tramitar, ¿no? Como parte de su incorporación. Lo que tú puedes hacer es como para validar cómo ha sido el comportamiento de este candidato, que no tenga ningún tipo de antecedentes, obviamente, ni denuncias, ni problemas, etcétera, puedes solicitarle el Certijoven, ¿no? El Certijoven es un documento que lo emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, totalmente gratuito, de personas de 18 años a 29 años de edad, ¿no? Es un documento de identidad, ¿no? Valida la autenticidad, de identidad y todos los antecedentes, tanto policiales, penales y judiciales, ¿no? Entonces, igual les puede ayudarles bastante, que también se considera como una referencia, ¿no? Entonces, esto lo podemos seguir haciendo, bueno, algunas sí, de hecho las vías telefónicas sí, pero algunas de ellas, como lo última que les acabo de comentar, probablemente se complica un poco por la situación en la que estamos pasando. ¿Bien? Y bueno, también una de las herramientas también es la inducción y la incorporación. De repente ustedes no tienen en su experiencia que han tenido, de repente no tienen de repente mucha interacción con este último término. Les cuento un poquito mi experiencia. Yo en mi experiencia laboral, por ejemplo, en las dos últimas empresas que trabajé, me encargaba de los procesos de inducción, me encargaba de todo lo que es reclutamiento, selección, inducción y desarrollo, y algunos temas de desarrollo de recursos humanos en la organización, y pues me tocaba ver también muy de cerca y recibir a los candidatos que se incorporaban a la empresa, ¿no? Y de hecho esta era una herramienta también bastante importante y valiosa, porque tú validabas tu proceso de selección y definitivamente, legalmente también, con una persona firmaba su contrato de trabajo, los 3 primeros meses estaban considerados como un periodo de prueba, ¿no? Y tú, obviamente, si el candidato no se ajustaba al perfil del puesto, ni se adaptaba a la cultura de la empresa,
etcétera, por diversos motivos, pues tú podías desvincularlo al candidato sin tener ningún tema de problema laboral, ¿no? Entonces, a mí me tocaba también ver no solamente el reclutamiento, la selección, sino la inducción, ¿no? En la inducción que hacíamos, de hecho, compartíamos algunas charlas, unas charlas informativas de visión, misión, valores, cultura de la empresa, códigos de ética, las políticas que la empresa tenía, horarios de refrigerio, o ética de vestimenta, por ejemplo, política de puertas abiertas, que también teníamos, todas las políticas que nosotros manejábamos, también las compartíamos. También dentro de esas charlas también era un poco todos los beneficios que los trabajadores tenían dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, todas nuestras celebraciones en la empresa que teníamos, por ejemplo, Día de la Madre, el Día del Padre, las actividades culturales que teníamos, los beneficios en los cuales la persona también estaba tenía como beneficio el poder participar, etcétera. O sea, lo comunicábamos todo, ¿no? Y en la inducción, nosotros también, me acuerdo cuando trabajamos muy de la mano con la persona de capacitación, pues definitivamente ambas, ¿no? Identificábamos y en el proceso de inducción, por lo menos en las charlas, ¿no? Les tomábamos un pequeño examen a los chicos, ¿no? Pasaban sus 3 primeras charlas informativas, les tomábamos un examen para validar obviamente su nivel de atención, estábamos también observándolos en la interacción que tenían, también estábamos al pendiente un poco de las preguntas que realizaban, si cuando en el proceso de la inducción hacíamos un tema de dinámicas integrativas para que se conozcan entre ellos, porque finalmente iban a trabajar, los evaluábamos bastante de cerca para evaluar un poco su comportamiento y si su perfil de esta persona, de este chico o chica, se adaptaba un poco a la cultura de la empresa, ¿no? Y si veíamos por ahí cierto desgano, cierto desinterés, o que la persona llegaba un poco tarde, o un poco desalineada, lo veíamos un poco como que estoy y no estoy, pues tomábamos decisiones en esa primera etapa, ¿no? Juntamente con la encargada de capacitación. Bien. Por eso les decía que esto estaba igual, está en rojito. ¿Por qué está en rojito? Porque definitivamente es una de las herramientas también que valida su proceso de selección, que finalmente de manera presencial, pues definitivamente no se pueden hacer. Pero, de hecho, hay una buena noticia porque las plataformas virtuales, no todos los programas, plataformas virtuales y e-learning, pues te permite brindarles los accesos a los trabajadores para que los trabajadores puedan capacitarse de manera dinámica e interactiva. Definitivamente, pues no lo puedes supervisar, pero al terminar hay algunos exámenes pues que validan si es que la persona ha estado pendiente de la charla o no, ¿sí? Bueno, son algunas de las herramientas que se brindan en selección de personal, son algunas etapas, algunas herramientas que podemos utilizarlas, y bueno, de hecho las que están con rojitos pues nos complican un poco la vida por la situación en la que estamos, pero sin embargo podemos manejar estas herramientas por medio de unos canales que les voy a comentar a continuación. Bien, bien chicos, aquí, denme un minuto por favor. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bien, ¿qué herramientas podemos utilizar nosotros para poder reemplazar definitivamente esta dificultad que tenemos, esta dificultad de este distanciamiento social, aislamiento? Y la idea es no quedarnos sin trabajo. Nosotros como psicólogos organizacionales podemos hacer el trabajo. Tengo muchos colegas y colegas que siguen trabajando activamente y pues son algunas herramientas que podemos utilizar para justamente aquellas herramientas que están de color rojo resaltadas, podemos manejarlo por medio de estas herramientas. Bien, ¿cuáles son? Por ejemplo, la que conocemos todas, la que estamos utilizando ahora, es el Zoom, ¿no? La plataforma Zoom es una plataforma bastante interactiva, es una plataforma que te permite, pues, compartir tu pantalla, tiene un chat, ¿no? Te permite hacer grabaciones para que después lo puedas ver, ¿no? Me parece bastante interesante. Yo en los cursos que dicto también en el centro, pues definitivamente utilizo el Zoom y es una herramienta bastante interactiva y buena. Bien. ¿Podemos usarla también para entrevistas del Zoom? Pues definitivamente.
Ambas plataformas, de ellas son gratuitas, el Zoom es gratuito, ¿no? De hecho, si quieres conectarte con más gente por más tiempo, sí, pues tienes que pagar, hay una membresía mensual. Luego tenemos el Skype, ¿no? El Skype, de hecho, la utilizaba antes, tiene por ahí sus limitaciones. Si yo la podría comparar con el Zoom, definitivamente me quedo con el Zoom, pero el Skype sí es una herramienta que te ayuda también a conectarte. Antes, hace unos años atrás, unos 3 años atrás, 4 años atrás, por ejemplo, cuando trabajaba en Coney Park, era una empresa que vería bastantes locales, por algún motivo, a veces no podía hacer los procesos de selección de manera presencial en provincia, pero me tocaba hacer los procesos vía Skype, y me conectaba con los candidatos para poder interactuar, para poder conocernos, para poder conocer al candidato o candidata vía esta herramienta, ¿no? El Skype también nos puede ayudar. Otro, las videollamadas por WhatsApp. A mí me ha tocado hacer las videollamadas por WhatsApp. A veces hay chicos y jóvenes, ¿no? Que a pesar de que imagino que puedan estar más actualizados que yo por la tecnología, sin embargo hay chicos que a veces no las conocen, ¿no? Y a veces nosotros como evaluadores, como reclutadores, pues nos toca adaptarnos un poquito también a este candidato o a esta candidata, ¿no? Y poder utilizar otra herramienta porque si es que no la conoce el Zoom o no lo tiene descargado el programa o porque de repente la cámara la tiene bloqueada o porque, etcétera. Pueden haber muchos problemas, muchas dificultades en el camino. Sin embargo, la idea es que nosotros siempre podamos tener otras alternativas. Por eso les coloco esto. ¿Bien, chicos? Entonces, tenemos las videollamadas por WhatsApp, luego tenemos las videollamadas por Facebook. Imaginemos que el chico no tiene el WhatsApp, no lo descargó, no tiene el WhatsApp. Bueno, utilicemos las videollamadas por Facebook, ¿no? Bueno, también es una alternativa, lo podemos usar. Bien. Luego el Google Meet también es una herramienta, ¿no? Es una herramienta bastante nueva, interactiva, que lo ha sacado, bueno, el Google no solamente ha sacado esta herramienta, sino también ha sacado otras herramientas bastante completas e integrales para poder hacer igual las conferencias similares a las de Zoom, ¿no? Y pues podemos utilizarlas también. Bien, chicos, las podemos utilizar también como una herramienta para hacer las entrevistas. Y luego el Teams, ¿no? El Google Meet es una herramienta que te permite hacer videollamadas, videoconferencias, reuniones, ¿no? De hecho, tiene un paquete, igual que el Zoom, ¿no? Gratuito, y luego si quieres ampliar, de hecho, hay un costo, ¿no? Y bueno, chicos, estas son las herramientas. De hecho, las dos últimas probablemente no sean tan conocidas como las otras, o no las utilicemos tanto como las otras, pero la idea, chicos, es que nosotros podamos tener esa amplitud de información para poder escoger algunas de ellas, y de hecho nosotras también tenemos que conocerlas, pero adaptándolas siempre a que un candidato pueda utilizar una y de repente la otra no la conoce, tratar nosotros siempre de estar un paso más allá del candidato para poder darle las facilidades para que se pueda dar esta reunión, esta entrevista, esta dinámica que ustedes puedan tener que realizar. Bien. Bueno, acá tenemos algunas pruebas psicológicas en línea, chicos, que les aconsejo que las puedan utilizar. Son herramientas de las cuales en algún momento he tenido la oportunidad de poder trabajar con algunas de ellas, ¿bien? Definitivamente tienen un costo, ¿no? Estas herramientas sí tienen un costo, ¿no? Tendría que trabajar para una empresa y que pueda pagar, obviamente, las membresías para que pueda utilizar estas plataformas, tienen un costo. Sin embargo, yo las podría reemplazar por las pruebas físicas, como les decía. Todo va a depender en qué empresa me encuentre elaborando. Yo puedo estar en una empresa que pueda tener los recursos para que pueda adquirir estas herramientas. Sin embargo, si no lo tiene, pues yo me tengo que adaptar un poco a trabajar con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, utilizar de repente, mandarle por correo, como les comentaba, ¿no? Escaneándolo, tomándole una foto por WhatsApp o a su correo, pedirle que lo imprima y pueda hacer la evaluación, tomándole el tiempo, estando con el candidato conectado. Acá nosotros tenemos que usar muchísimo la creatividad para ver, dependiendo el postulante, poder adoptar qué herramienta podemos utilizar, ¿no? Pero igual acá tenemos algunas pruebas psicológicas en línea. De hecho, evalúan las tres, tanto aspectos cognitivos de inteligencia como aspectos de personalidad en competencias, ¿no? Los tres tienen esa posibilidad de poder ampliar no solamente cognitivos, sino también aspectos personales, ¿no? Psicoweb, evaluar.com y Polisistemas.
Muy bien, vamos a hablar de aquí de un tema bastante importante, chicos, acerca del perfil del reclutador actual, ¿no? Definitivamente esta pandemia, toda esa situación por la cual nos encontramos atravesando es una situación que va a pasar, y yo estoy muy segura que va a pasar, muy pronto va a pasar, Dios mediante. Sin embargo, pues nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que ser muy creativos, tenemos que pensar muchísimo en mejorar la experiencia del candidato, en ver qué más podemos hacer para nosotros tratar de alguna otra forma de seguir en pie, de seguir siendo empleables, de seguir teniendo un trabajo para poder dar lo mejor al 100% y mantenernos activos y empleables, ¿no? Por ello les doy algunos consejos de algunas características y competencias de las cuales ustedes deberían tener, ¿no? El cual es el perfil del reclutador actual para que ustedes puedan tener estas competencias. Si no las tienen, trabajen en ellas, chicos, y traten de desarrollarlas para que tengan éxito en los procesos de selección que vayan a hacer, ¿bien? Uno de ellos es ser sociable, ¿bien? Ser bastante sociable. ¿Y por qué será importante ser sociable? Bueno, definitivamente, si tú un día te vas a un café, les voy a poner un ejemplo, si tú te vas a un café, a tomar un café con una amiga o con tu novio, etcétera, con quien fuera, y de repente tienes la oportunidad de que en ese momento te atienda de repente un mesero que es súper amable, ¿no? Que es súper amable, que es bastante orientado al servicio, que es bastante empático, que es súper, súper sociable, súper orientado al servicio, y justamente tú trabajas en una empresa de servicios, de cafetería, por ejemplo. Tú tendrías la posibilidad de podértelo jantear, de podértelo jalar a esa persona para que trabaje contigo. Pero tú tienes que ser sociable. Si tú eres un poquito tímido o tímida, probablemente pues te pueda costar un poco esta interacción y hacerle esta propuesta, que de repente si no eres tan sociable te puede costar un poco. Entonces, no solamente es por ello, es por ponerle un ejemplo. Definitivamente el ser sociables desde los contactos que puedes tener en las diversas empresas, con los diversos contactos, por ejemplo, con los contactos de las diversas bolsas de empleo, de las municipalidades, de los institutos o de las universidades. Si tienes un contacto activo, si eres sociable, pues definitivamente eso va a ampliar un poco estas posibilidades de que tu reclutamiento siempre sea cada vez más efectivo, ¿no? Porque va a ampliar esa posibilidad. Luego, ser amigables y empáticos también es muy importante. Acuérdense que el reclutamiento 4.0 se orienta muchísimo a ser empáticos, a que la experiencia del postulante sea la más grata, sea la más amigable, y sobre ello definitivamente pues debemos tener una actitud empática, ponernos en el lugar de la otra persona siempre y demostrar siempre ser amigables. Bien. Estar haciendo siempre networking, qué importante es eso. Si yo tengo un LinkedIn, nos puede funcionar muchísimo, chicos. Si nosotros de repente no vamos a trabajar en una empresa, por ponerles un ejemplo, que de repente no tengan los recursos para poder invertir en una página, en un Boomerang, en un Aptitude, pues puedo activar mi LinkedIn, ¿no? Tengo mi LinkedIn y comienzo a invitar, me comienzo a llenar de contactos y pues puede ser una fuente de reclutamiento totalmente gratuita, ¿no? Y constantemente el estar invitando personas, de repente el estar haciendo contactos en networking, pues definitivamente esto va a ampliar las posibilidades de poder del reclutamiento, ¿no? Y no solamente del reclutamiento, sino también que en algún momento tú cuando estés en la búsqueda activa de empleo, pues definitivamente pues tengas una oportunidad con algún ex compañero de trabajo, con algún ex jefe de tu empresa, o con alguna persona que de repente vio de muy de cerca tu trabajo y de repente fue bueno, ¿no? Entonces, siempre estar haciendo el networking, ¿bien? Tener un software de reclutamiento siempre es importante. Definitivamente esto va a primar si nuestra posición se quiere dedicar a hacer selección de personal y les gusta esta área, pues definitivamente los procesos de selección son bastante dinámicos y pues siempre tienes que hacer probablemente procesos masivos de cobertura amplia, y pues un software de reclutamiento te ayuda muchísimo a poder ordenar tus procesos, a poder agilizar tus procesos y a poder hacer un poco más eficientes y ordenados con la búsqueda. Creo que no les dije anteriormente, los software, aparte de ayudarte con tus procesos, tiene una ventaja bastante interesante,
ya que cuando un candidato se ingresa a tu software o registra sus datos por medio de tu software de reclutamiento, eso se empalma bastante interesante incluso con los datos que podría ver la persona de planillas, ¿no? Por ejemplo, si de repente tú trabajas para una empresa y de repente esa persona llegó a estar seleccionada, esa persona X llegó a estar seleccionada, pues esos datos lo puede tener la persona de planillas para que pueda generar su contrato, para que le pueda establecer su escala salarial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre el software siempre va amarrado, ¿no? Y te permite de alguna otra forma, pues, enlazar los datos y evitar un poco, pues, la parte mecánica, la parte operativa, que siempre, pues, es un poco pesado, ¿no? Entonces, automatizar un poco por medio de un software es una herramienta bastante positiva. Bien. Estar atento de las novedades de tu sector. Claro que sí, ¿no? Definitivamente cuando nosotros establecemos una red de contactos, ¿no? Siempre debemos, y si nos dedicamos a hacer selección de personal, siempre es importante que estemos pendientes también si hay una feria laboral que va a organizar de repente la municipalidad o el Ministerio de Trabajo o los institutos aledaños a donde tú trabajas. Siempre estar atento a esas novedades de tu sector, porque eso de alguna otra forma te va a permitir ser una fuente de reclutamiento bastante potente para tus procesos que puedas tener en línea o en marcha. Bien, ser un negociador efectivo, sí, bueno, definitivamente también el momento en que tú cierras un proceso de selección de personal, pues muchos de los candidatos, ¿no? A veces te toca, a mí me ha tocado muchas veces, de que a veces mi jefe, ¿no? A veces siempre la empresa tiene la cultura del ahorro, el jefe siempre te pide ahorrar, minimizar los costos, y si tú puedes, si una propuesta, por ejemplo, una propuesta salarial, una propuesta laboral tiene un esquema salarial de 4.000 soles de básico, por ponerles un ejemplo, siempre tu jefe, a veces mi gerente de recursos humanos siempre me decía, Juliana, trata de manejarlo con 3.500 y juega que los otros 500 le pueda pasar como un concepto no remunerativo, como una movilidad o como un vale de alimentos. Entonces me tocaba un poco negociar un poco para obviamente bajar un poco los costos sociales, obviamente sobre la remuneración base, ¿no? Bueno, las habilidades de comunicación por teléfono, definitivamente cuando hacemos este primer contacto, que es las entrevistas telefónicas, pues aquí definitivamente tenemos que saber comunicarnos. De hecho, hay un esquema bastante interesante que no lo he colocado acá porque de hecho es enfocado en el tema de la era digital. Sin embargo, siempre tiene que haber pues un saludo, el presentarse, lo concreto de las preguntas que tengas que hacerle y luego obviamente despedirte y agradecerle por su tiempo. Entonces, cuando haces una referencia laboral, pero cuando también te comunicas con un candidato, también pues definitivamente es importante pues que modules tu voz, de que pues tu comunicación sea la más amable y la más cálida posible, que le demuestres mucho interés de su postulación y que le demuestres cierta importancia de querer tú contar con su presencia para un proceso de selección. Bien. Preocúpate por tener siempre una buena apariencia. Definitivamente los selectores de personal, los consultores, Pues no se puede. los consultores de selección, pues definitivamente siempre vamos a estar expuestos, siempre tenemos que estar bastante presentables y dar siempre la buena imagen. Acuérdate que no das la imagen como persona, representas tú a la empresa y todo lo que comuniques, todo lo que transmitas, si estás de mal genio en ese momento, si ese momento tuviste un mal día, pues definitivamente este evaluador, este postulante, perdón, lo va a percibir. Entonces la idea es que tú siempre te prepares para una entrevista en todos los contextos, en todos los aspectos, desde tu presentación personal, desde tu actitud también, cómo vas a recibirlo, desde revisar su hoja de vida antes, de atenderlo en el horario establecido, de establecer un ambiente adecuado para poder recibir al candidato, que no tenga fuera de ruidos, una iluminación acorde, etc. Tú tienes que prepararte para que recibas. Acuérdate que representas no a la persona quien está físicamente ahí, representas a una empresa, ¿bien? Y luego también es ser persistente. A veces me ha tocado mucho en selección, se trabaja duro, se trabaja bastante. Yo he trabajado 15 años en selección de personal y pues definitivamente he pasado de todo. He pasado muchas cosas, muchas experiencias bastante
positivas, también algunas bastante fuertes. Fuertes, como me refiero a fuertes, es porque la carga laboral a veces es bastante, no es bastante, y definitivamente pues me ha tocado muchas veces sobredoblar esfuerzos, quedarme un poco más del tiempo de mi horario de trabajo por cumplir con la cobertura de los procesos. A veces hay procesos que no nos trae la gente que nosotros quisiéramos y pues tienes que probar otras alternativas, desde que también si hay procesos de selección, por ejemplo, ¿no? En mi última empresa, en CJB, donde trabajamos para San Fernando y nosotros cubríamos el tema de personas de desestiva de jabas y los atrapadores de pollos, ¿no? Así esa tercerización San Fernando con nosotros. Y nos tocaba a nosotros, pues, reclutar, desde mi área de selección de personal, me tocaba, pues, yo era responsable, yo era jefa de selección, me tocaba, pues, la cobertura de todos los procesos. Y por Navidad, generalmente ingresábamos a 150 personas, ¿no? Entonces me tocaba pues trabajar durísimo, y nosotros trabajamos en Guaral y en Chancay, acá en el norte chico, y pues teníamos que reclutarlas, buscar a la gente. Entonces esa gente no venía por poco trabajo, esa gente no tiene correo, algunos de ellos no tienen el teléfono, si tienen el teléfono pues no lo tienen a la mano, o se pusieron un teléfono, se olvidaron de poner el número, muchos de ellos no tienen currículum. Entonces tú tienes que hacer un reclutamiento mucho más agresivo, tienes que ir en búsqueda de ellos, tienes que ser mucho más activo, tienes que ir donde ellos están. Donde ellos están, pues viven por la chacra, o están trabajando en la chacra, o están, pues tienes que subir los cerros para que llegues a ellos, porque son gente bastante humilde, que vive en los cerros o detrás. Entonces teníamos que buscarlos, teníamos que ir a poner publicaciones allá, ¿no? Si bien yo tenía un equipo que me ayudaba para esto, pero mi equipo venía y me decía, Juliana, no llega nada de gente, y hemos publicado aquí, y ya no sabemos qué hacer. Y pues definitivamente era una responsabilidad mía. Le digo, vamos, a ver, agarramos la camioneta, yo manejaba, poníamos el carro, íbamos publicando, dejábamos volantes y teníamos que reinventarnos constantemente y teníamos que ser persistentes, ¿no? En que sí vamos a lograr la cobertura, en qué más podemos hacer, en qué recursos adicionales tenemos que implementar, que si de repente hay que comprar más volantes para llegar a las zonas más lejanas, pues hay que hacerlo. Si definitivamente ya me fui a todos los cerros, pero falta ir a unos 4 cerros más que no fui porque de repente no tengo los recursos y ya no me alcanza el tiempo, pues contrato a una persona para que vaya a hacerlo, etcétera. Tú tienes que reinventarte, tú tienes que pensar creativamente qué más tienes que hacer para poder lograr el objetivo finalmente, que es la cobertura de los procesos. Y bueno, finalmente, gracias a Dios hemos podido, en toda mi experiencia, he podido cubrir las vacantes de manera exitosa, ¿no? Pero con mucho esfuerzo definitivamente, ¿sí? Y bueno, ser intuitivo también. De hecho, la experiencia a mí me ha ayudado muchísimo estos 15 años, de 14 para 15 que ya tengo de experiencia, pues la intuición ha jugado un rol bastante importante. De hecho, creo que es una suerte de intuición más experiencia que me ha ayudado a juntar y a poder rápidamente, quizá en este tiempo, de simplemente en 10 minutos en una entrevista poder sacar y obtener el perfil del candidato y poder predecir cómo podría ser ese candidato. Eso me lo dio la experiencia y la intuición en años de experiencia, pero definitivamente cuando obviamente estaba empezando, pues sí me tocaba un poco poder aplicar todas mis herramientas, poder hacer probablemente una entrevista bastante estructurada, de que lo entreviste también mi jefe, de que lo entreviste el partner, de que pase una entrevista técnica adicional, que pasen sus assessment center, etcétera. Me tocaba ampliar un poco las herramientas porque obviamente estábamos en ese proceso de, ojo, no significa que ahora no lo haga, sino es que obviamente un poco la experiencia te ayuda a minimizar un poco las herramientas que tú vas aplicando, ¿sí? Bueno, chicos, finalmente yo quiero darles un consejo, ¿no? Hay un refrán que les quiero compartir aquí. Nos dice, la vida hace mucho tiempo que ha cambiado, solo debemos tomar esto como una oportunidad para recrear nuestras relaciones interpersonales, familiares y laborales. Bien. Bueno, chicos, quiero dejarles este refrán. Definitivamente yo creo que las cosas han cambiado hace bastante tiempo, como tal cual dice este refrán. A veces tiene que pasarnos algo súper complicado como para reinventarnos, como para poder comenzar a crear y hacer las cosas diferentes. Eso es una oportunidad bastante interesante. También me cuesta a mí poder tratar de adaptar mis herramientas de trabajo
desde los procesos de capacitación que doy en lo que es selección de personal, adoptar las herramientas a un poco a esta dinámica, ¿no? Y bueno, es enriquecedor porque me empuja a siempre tener que investigar más cosas con la intención de seguir reinventándome y estar igual al alcance de todos los postulantes. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta que pueda resolverla. Débora. Sí, aquí estoy, doctora. Débora. No sé si hay alguna preguntita que resolver. A ver, vamos a esperar. Uh-huh. Gracias, Bueno, chicos. creo que no hay ninguna pregunta. Igual, doctora, agradecerle por compartir todos los conocimientos a través de esta conferencia. Y bueno, nos quedamos con una gran frase, ¿no? Al final de toda esta bonita conferencia. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias a ustedes más bien. Gracias a ustedes por su tiempo. Encantada yo de poder seguir transmitiendo. Creo que hay muchos chicos que se quedaron fuera. Yo tengo toda la disposición, coordinando, claro está, con Débora, de poder replicar esta charla para que pueda llegar a más personas, de darles toda mi experiencia, mi know-how al alcance de ustedes. Para eso creo que estamos aquí. Y nada, chicos, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Les voy a compartir las PPTs. No sé si lo quieren, me gustaría que me digan, por favor, si quieren que les comparta las PPTs. Me lo dicen y con gusto, sí. Sí, por favor, ya. Ok, muy bien. Ay, aquí está Dianita Salazar. Qué bueno, Dianita, tú eres mi alumnita. ¿Cómo estás, Dianita? Qué gusto verte. No logro ver a todos, me gustaría. Débora, no sé si puedes tomar una foto igual para que me lo pases para colocarlo en mis redes, por favor. A ver, okay. Sí, claro. Doctora, mientras voy publicando, compartiendo las diapositivas, yo voy tomando las fotos. Por acá por el chat lo puede compartir. Ah, pueden compartir por el chat. Sí, usted lo puede compartir. ¿Yo tengo que tomar la foto? No, yo la tomo, pero usted comparta las diapositivas. Pero lo puedo compartir por el chat. Ya, a ver, deme un ratito, por favor, porque espérenme un segundito que no se me bloquea como que se me bloquea esto. Deme un segundito para compartirles ahorita mismo, chicos. Espérenme, por favor, porque esto no sé qué pasa. A ver, espérenme. ¿Qué pasó? No se puede. A ver, espérenme. A ver. Débora. Hola. Dígame. Débora, no se puede. ¿En el chat no le sale la opción de archivo? No, no me sale. Creo que como yo no soy la anfitriona, yo no me permite compartir la información. Ya, entonces si no por correo lo mandamos. O a ver, deme un segundito, espérenme por favor. Voy a intentarlo porque creo que como no soy la administradora, creo que eso complica un poco de repente. Pero, a ver, déjenme por favor. Débora, no me permite, Débora, porque ya revisé todas las opciones y no me permite porque como no soy
la que organizo, cuando yo organizo sí, yo lo he podido compartir, pero en esta oportunidad no puedo. No sé cómo lo podemos compartir, te lo envío a tu correo en todo caso Sí, ya. No habría ningún problema, yo se los comparto. Como yo tengo la información de los correos, yo los puedo compartir. Ya, perfecto. Entonces, nada, chicos, un gusto. Voy a seguir, Dios mediante, seguir compartiendo las conferencias aquí para darle todos mis tips y mis secretos en selección de personal por medio del colegio, si me lo permiten, claro está, y para que se puedan estar siempre atentos, para que podamos estar conectados por este medio y poder estar ayudándonos mutuamente y aprendiendo unos de los otros. ¿Sí, chicos? Muchísimas gracias, chicos. Gracias por su tiempo. Gracias a mis exalumnos que por ahí también los veo, que están conectaditos. Muchas gracias, chicos. Débora, no sé si hay algo más. No, doctora, creo que eso sería todo. Igual hacer hincapié en que los certificados estarán llegando entre miércoles y jueves de la semana que viene. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya, listo. Muchas gracias, doctora, y gracias a los que han participado. Hasta luego. Gracias, chicos. Muchas gracias. Dios me los cuide y me los bendiga. Quédense en casa. Sigan aprendiendo y estén atentos para compartir información. Gracias. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Hasta luego.